Quiero comenzar por darles una cordial bienvenida a este programa Libros al Aire, que es una coproducción entre Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. En este programa estaremos conversando con Ana Lucía Fonseca, con quien ya tuvimos el gusto de conversar en una temporada anterior. En ese momento estuvimos conversando sobre su libro Memorias de la Luna Oscura. Bienvenida, Ana Lucía. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Ana Lucía fue profesora de filosofía de la Universidad de Costa Rica por más de 30 años. Ha recibido el premio de ensayo de la editorial de la Universidad de Costa Rica en el 2005 por la publicación Del cielo a la tierra. Y ha recibido el Premio Nacional Aquileo Echeverría en 3 ocasiones. En la categoría de cuento en el 2021 por el libro que mencioné antes, Memorias de la Luna Oscura, y en el 2016 por Detrás del Trono, y ahora recientemente, muchas felicidades Ana Lucía, en el 2024 por este libro que estaremos comentando hoy, cuyo título es Cosas Veredes, ensayo sobre dichos, refranes y otras andanzas filosóficas. Así es. Ana, nuevamente, bienvenida. El día de hoy quiero que hablemos en 3 líneas. Voy a comenzar preguntándole acerca del origen de este libro. Luego quería que nos refiriéramos a algo que usted menciona muy al inicio, que es en torno al discurso técnico. Y bueno, luego quiero también conversar sobre lo que yo considero es el centro de este ensayo que usted nos presenta acá. Pero voy a comenzar por el principio, que es el prólogo. Tiene este libro un prólogo muy hermoso y muy sentido, que lo escribe la filósofa y también coetánea domingueña Viviana Guerrero, a quien conozco y aprovecho para mandarle un caluroso saludo. Viviana verdaderamente abre la puerta a quien lee para presentarla a usted, y me parece que la presenta tanto como autora de este libro, pero de otras maneras. Y así, a través de leer a Viviana, uno tiene la sensación de haber ido con ella a alguna de sus clases y logra antojarnos a leerla. Viviana dice que este libro es un diálogo con Ana Lucía. Y bueno, ya en un programa anterior tuvimos el gusto de dialogar con usted en torno al libro que mencioné antes, Memorias de la Luna Oscura. Y recuerdo por esa conversación que ese como momento iniciático tenía como una especie de origen oscuro también, ¿verdad? De angustia, de frustración que justamente la arroja a escribir. Entonces yo quería comenzar esta conversación hoy por preguntarle acerca de este otro origen. ¿Cuál fue ese, ¿verdad? Ese destello que la lleva a comenzar la escritura de este libro? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por invitarme. En realidad, con esta obra, Cosas Veredes, no hay un momento de despegue, que yo diga, sí, empecé en tal momento, justo, porque en realidad recoge toda la, si se puede decir así, la historia de mi docencia en la Universidad de Costa Rica. A lo largo, como decías al principio, de más de 30 años de clases. Este libro es deudor de todo lo que aprendí enseñando. Y no solo en las clases, en el aula, sino poniendo atención a asuntos que normalmente no se consideran de interés filosófico, como los refranes, los dichos, presentados en mi vida por una persona muy entrañable, ya murió hace muchos años, que fue como mi abuelita. No era mi abuelita, pero lo fue casi, tal vez más que mi abuelita. Y es a quien le dedico el libro. Entonces, todo esto, ella diciendo refranes de manera oportuna, con mucha fisga, atinando al momento, ¿verdad? Entonces, ella por un lado, mis clases por otra, lo que se oye, a lo que normalmente no se le pone atención, y yo como tengo la manía de poner atención a todo, entonces, por eso me canso tanto. Entonces, por eso este libro es
ir acumulando conocimientos, inquietudes sobre todo. ¿Y dónde pude plasmar eso? Pues en el momento en que pude sentarme a escribir de corrido, que fue en mi último semestre como profesora de la universidad, porque tuve mi licencia sabática. Mi licencia sabática coincidió con mi último semestre en la universidad en el primero del 2022. Usted es enfática en agradecer eso, ¿verdad? Usted comienza agradeciendo la oportunidad de esa licencia sabática y ciertamente la escritura debe ser algo como celoso, ¿verdad? De otras actividades, como algo que le requiere ese momento de concentración que es muy difícil de tener y así interpreté ese agradecimiento con el que usted también inicia a esa posibilidad de ese momento sabático para escribir. Y hablando de enseñar lo que uno quiere aprender, me interesó esto del discurso técnico, que usted también es como con lo que abre el libro. Y me interesó porque es algo que justamente hablo con las personas que pasan por mis clases como estudiantes, en cuanto, como la carrera en la que yo doy clases es arquitectura y esto les puede ser de pronto más foráneo, les produce rechazo. Estas formas de escritura les aleja de lecturas que podrían serles enriquecedoras, pero sobre todo les aleja del acto de leer, pienso yo. Y parafraseándola, usted dice que hacer del discurso técnico un fin en sí mismo es acabar con la vida. Estoy parafraseando un poco. No lo dije así, pero no. Me hubiera encantado decirlo así. Si bien discurso y técnico son palabras comunes, ¿verdad? Creemos que las entendemos. Aquí se refieren a un sentido particular del cual podríamos perdernos y por eso quería abrir esta pregunta. Quisiera que nos comente ¿qué puede suceder con esta insistencia en esa combinación entre discurso y técnico que esteriliza el conocimiento y le roba su provocación de asombro? Bueno, en el caso de la filosofía, creo que hemos sido testigos de cómo hay una animadversión por la filosofía en general, porque nadie sabe qué es. Y no por no saber qué es porque cuando intenta saber, a acercarse a alguna una clase de filosofía, un libro de filosofía, no entiende nada. Y claro que hay razón para sentir rechazo, porque una cosa es la historiografía filosófica, donde muchos, más que muchas, pero no porque las muchas no hayan escrito, sino porque no las han tomado suficientemente en cuenta, pero muchos hacen del discurso técnico, todas las disciplinas lo tienen, pero hacen del discurso técnico eso que antes señalaba, un fin. Entonces es un discurso para iniciados y es un discurso muy críptico, muy difícil, como todo discurso para iniciados, solo para grupos muy pequeños. Yo no digo que eso esté mal, pero para mí, que fui profesora, asumir esa posición de reproducir ese discurso nunca fue lo mío. O sea, eso no fue lo mío. Yo creo que la filosofía está al alcance de la mano, si la entendemos como una provocación al conocimiento, podemos encontrarlo incluso en las preguntas que se hacen, que hoy todos nos hacemos en la niñez. Yo nada más te pongo un caso. Yo recuerdo mi chiquito, en ese entonces chiquito, ya es un viejo, pero mi niño pequeñito, una vez que íbamos caminando en la noche, yo miraba que él se dirigía hacia arriba, ¿verdad? Y hubo un momento en que me preguntó, mamá, ¿por qué la luna camina conmigo? Y claro que en ese momento no se lo pude explicar, porque yo creo que no lo sabía muy bien. Quedémonos un momento por ahí, déjenos el misterio de por qué la luna camina con nosotros y con nosotras, y ya ahorita retomamos esa idea en el próximo segmento.
Seguimos en Libros al Aire con Ana Lucía Fonseca. Ana, usted nos iba a decir por qué la luna camina con nosotras cuando vamos por ahí. Bueno, más bien les iba a contar que eso fue la pregunta que me hizo, que me hizo mi hijo. Pero qué duda tan profunda. Es que esa pregunta tenía que ver con un problema de la perspectiva astronómica, el paralaje, en fin, cuestiones que yo en ese momento ni siquiera había reparado en eso. Pero a lo que voy es que en los chiquitos y las chiquitas hay una gran curiosidad. Y si la filosofía no la impulsa, la curiosidad, al igual que a mi hijo y a cualquier otro, qué lástima que la perdamos. Yo creo que la educación la mata, la mala educación la mata la curiosidad. Y entonces terminamos por ignorar lo que nos preguntamos con tanto ahínco. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en otro lugar? ¿Por qué eso está mal, mamá? ¿Por qué me decís que no? Y sobre todo cuando la mamá o el papá nos dicen, porque yo lo digo. Y uno dice, ¿pero por qué? Y todo este tipo de cosas, no solo en la perspectiva moral, sino también incluso asuntos de ciencia, están a la orden del día. Y lo olvidamos, nos matan la curiosidad y entonces recurrimos a un lenguaje técnico horrible. Yo tuve que tragarme muchos libros de filosofía de ese tipo. Y realmente creo que fue una pérdida de tiempo. Que mis colegas digan otra cosa no me importa. Ana, esto que usted decía me lleva a la siguiente pregunta que tenía, que es que yo me imagino que esta posición suya pueda haber sido controversial, particularmente al interior de algunas disciplinas, porque habrá quienes consideren que ese discurso técnico es casi que la razón de ser, ¿verdad? De lo que se hace y hay como una jerga, ¿verdad? Una jerga que es común a un grupo pequeño y de pronto ese posicionamiento podría leerse como un desprestigio, ¿verdad? Como desprestigiar una producción. Entonces a mí me gustaría saber si eso le ha sucedido y cuál ha sido su respuesta. Pues mira, Rebeca, si el prestigio es hablar para que nadie lo entienda, prefiero estar desprestigiada. Que se entienda, yo no estoy contra los conceptos más importantes de las diferentes disciplinas. Uno las puede consultar, como decía yo ahí en la introducción, en glosarios, en diccionarios, pero no puede dedicarse a hablar de esa forma, dando la espalda a la corriente vital que impulsa la filosofía. La filosofía, como decía mi inolvidable maestro Roberto Murillo, la filosofía no tiene, cuando le preguntaban, ¿para qué sirve la filosofía? Y él con una gran sonrisa decía, para nada, para nada sirve. ¿Por qué razón? Porque es el problema del todo, o es el problema de todos, o son los problemas de todo. Entonces, la filosofía es metiche, ¿verdad? Se mete con cuestiones de moral y hay ética, es filosofía de la moral, y con la ciencia, y con el lenguaje, y con el arte, y para todo hay filosofía de... ¿Por qué? Porque tenemos curiosidad, porque los seres humanos somos así, llenos de curiosidad. El problema está, insisto en lo que decía antes, en anteponer el discurso técnico, como en tantos libros. Voy a citar uno, porque para no hablar así como en el aire, ¿verdad? Yo recuerdo la tortura que significó para mí leer, que me perdonen los especialistas de la Escuela de Filosofía en este autor, pero leer El ser y el tiempo de Heidegger fue una tortura para mí. Si es que se necesita una inteligencia superior para hacerlo, yo no la tengo, ni quiero tenerla. Es excesivamente rebuscado, esa es la palabra, para decir cosas de un sentido que se lo encuentra uno en un refrán, por ejemplo, se lo encuentra en la señora o el señor que te dice en la calle algo, en el niño, mi hijo o alguna de las otras personas que ya sabemos que han pensado esto de la luna que camina conmigo, está ahí. El asunto es saber congeniar con eso y, bueno, no subirse en la cátedra. Si por cátedra entendemos aquella cosa en la que se encaramaban antes para dar la clase, ¿verdad? En el cajón ese grande. Ana, ¿sí? que esto justamente tiene que ver con lo que creo es el centro de su ensayo y quería que nos cuente la historia del título, Cosas Veredes.
¿cuán cerca están en el camino de la vida los viejos problemas filosóficos? Usted cuenta de dónde viene esa frase, cosas veredes, y me parece que se relaciona con lo que luego usted dice, cuán cerca están en el camino de la vida los viejos problemas filosóficos. Sí, es bueno. El título, tengo que decir que vos sabes bien que el Quijote tiene muchas referencias que son, o más bien la gente se refiere al Quijote de manera apócrifa. Y dicen, por ejemplo, que en el Quijote está una frase que dice, con la iglesia hemos dado, Sancho amigo, que no. Esto fue un adendum que hicieron después y se lo atribuyeron al Quijote. Esta es una que fue atribuida al Quijote. Y entonces, cosas veredes, Sancho amigo. En realidad, la expresión aparece en el romancero del Cid, cuando un obispo le dice al Cid, no cosas veredes, eso fue una evolución posterior, cosas tenedes, el Cid, que farán fablar las piedras, que harán hablar las piedras. Entonces, a mí me llamó la atención porque en realidad lo que, sea tenedes o veredes, no importa, lo que tiene de maravilloso a esta expresión es que hace referencia a que algo nos sorprenda, que algo nos provoque una sonrisa, pero una sonrisa de ganas de saber, eso, una provocación, una sorpresa. Por ahí yo digo, bueno, los refranes, si se relacionan con ese trasfondo vital de los problemas filosóficos, ¿qué sorpresa tan grande puede dar eso? Yo espero que cuando se lea que haya sorpresas y que diga, oh, eso tenía que ver, por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Eso tenía que ver con un problema teológico. Y eso encierra ese problema. O el que nació para maceta del corredor no pasa. Eso tiene que ver con un problema, claro que sí tiene que ver, compendiado, resumido, con fisga, con humor, y sin que sea un cuerpo sistemático de conocimiento, pero tiene que ver. Eso nos permite asomarnos al fondo vital de donde surgen los viejos problemas filosóficos. No hay nuevos problemas filosóficos. Los problemas filosóficos son los mismos de siempre, tratados desde diversas perspectivas, algunas horrorosas como la de Heidegger. Justo en los refranes vamos a entrar en el próximo segmento. Estamos en este programa de Libros al Aire conversando hoy con Ana Lucía Fonseca acerca de su nuevo libro, Cosas Veredes, ensayos sobre dichos, refranes y otras andanzas filosóficas. Y exactamente quiero que nos detengamos aquí en estos momentos sobre estos dichos y refranes, es decir, en el contenido de este libro. Uno podría imaginarse, Ana, por el que fue lo que me pasó, por el título del libro, que va sobre dichos y refranes en el sentido de que es una recopilación y un análisis de estos. Pero, aunque no necesariamente esto esté errado, es más bien como que a partir de esta recopilación de refranes y de dichos y un análisis de su significado no necesariamente explícito, usted como vehiculiza otra cosa. Cuéntenos, Ana, ¿qué es eso que usted encarama en estos dichos y refranes? Bueno, antes un sobrevuelo. Esos dichos y refranes están articulados en tres partes en el ensayo. La primera parte tiene que ver con problemas de filosofía de la moral, o sea, de ética. La segunda con filosofía de la religión, y la tercera con filosofía de la ciencia. En cada uno de ellos hay cinco partes inaugurada, digamos así, y sustancializada por un particular refrán. Por ejemplo, en relación con la primera parte, que se titula de las normas y sus señores, la expresión con la vara que midas serás medido, que está tomada además porque se cita en el Evangelio, es parte del Evangelio cristiano. Entonces, ahí me interesó tanto que lo decimos mucho, ¿verdad? Con la vara que midas, mira, va a ser medido. Pero ¿qué es esta cosa? ¿Qué significa? ¿Qué relación tiene con las normas éticas, con las normas morales, más bien?
Bueno, es que resulta que la palabra norma significa, o si lo vamos al origen latino, es una escuadra para cuadrar algo. En el caso de la carpintería, pues para cuadrar una pieza y poder saber que queda recta. ¿Y qué es lo que nos cuadra una norma? Este tipo de inquietudes, dije, bueno, claro, ¿qué es lo que nos cuadra una norma? No un pedazo de madera, nos cuadra la conducta, aunque no lo queramos. Nos cuadra la conducta. Entonces, por ahí hay un entronque entre el refrán y el asunto de la vara con la que midas y qué es lo que nos mide una norma. Entonces, hay una relación y lo usamos así, en un sentido moral, un refrán como este. O bien, voy a saltarme un poco a la última parte, ¿quién no ha dicho alguna vez, una golondrina no hace verano? Y yo, que fui profesora de lógica, me quedó esto, pero así como anillo al dedo, otra expresión, ¿verdad? Como anillo al dedo, cuando explicaba el problema de la generalización, en la inducción. Cuando hacemos razonamientos inductivos, generalizamos. ¿Y qué significa que una golondrina no hace verano? Que con un caso, o sea, una golondrina, no podemos decir que ya viene el verano. Con un caso, pero ¿con cuántos podemos saber que viene el verano? Con 3 golondrinas, 5 golondrinas, 10, 15, y allí hay todo el problema de una muestra significativa de cuántos casos, dependiendo de dónde me esté situando en las ciencias, para poder hacer una generalización. Entonces, ¿por qué no explicar la inducción a partir de algo que todos usamos en algún momento, como ese refrán? Pues entonces hay un entronque de filosofía y refranes. Ahora, lo advierto desde el principio, el texto no es un tratado de paremiología. Así es la forma de explicar desde el punto de vista lingüístico, filológico, los refranes. No es eso, yo no soy experta en eso, pero sí me permito ver el contenido filosófico que tiene un refrán o usarlo como ilustración de un problema filosófico en las dos direcciones. Y por eso lo disfruté tanto. Por eso digo yo que la escritura de este libro no solo fue recoger todo ese bagaje que ya la universidad me dio la oportunidad de tener y la vida también, sino poder disfrutarlo, poder escribirlo con gusto. Entonces, eso fue realmente por eso mi agradecimiento, ¿verdad? Porque lo escribí con gusto. Ana, ¿y este corpus de refranes vienen la mayoría de esta abuela o de ahí viene el germen y usted luego empezó a tener que buscar muchos más para poder hablar de lo que quería hablar? Cuéntenos un poquito de ese canasto de refranes. Es que ese canasto de refranes era de esta señora que se llamaba Datalía Rubí, pero que todos le decíamos Yayita porque era como la abuela de todos y vivió con nosotros como 25 años hasta su muerte. Es que era una enciclopedia de refranes ella. Entonces yo lo digo por allí, que mientras preparaba una comida deliciosa, eso sí nunca lo aprendí, no aprendí a cocinar tan bien. Preparaba la comida, chorreaba el café y lanzaba refranes y decía refranes para todo. Y eso se fue quedando allí. No te digo que en ese momento pensando, ay, voy a hacer un libro sobre esto, no, porque eso es demasiado, no lo pensé así, sino que están en mi conocimiento cotidiano. ¿Ves? Pero entonces, acabo de pensar esto, es también un registro del saber de una persona en particular, aunque sea un saber común. Usted hace un momento habló de esa historia de la filosofía que ha registrado casi que solo hombres, ¿verdad? No porque solo hombres hubieran hecho filosofía. Y ahora acabo de pensar que este libro es también el registro amoroso del saber de alguien en su historia. Por supuesto, sí, era una señora que podríamos decir sabia, cotidianamente sabia. Nunca tuvo idea de libros, no era que leía, es que sabía oír, sabía muy bien escuchar y decir en el momento oportuno. Y eso es para mí fascinante, ¿verdad? Valga para su memoria eso. Lastimosamente vamos a tener que cerrar ya, Ana Lucía, pero bueno, como todo buen libro, apenas
apenas pudimos comenzar a hacer un abrebocas acerca de lo que este libro nos depara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nosotras, y nos despedimos en este programa con Ana Lucía Fonseca.